Hola, hola, soy el pastor Benjamín. Qué bueno que están con nosotros otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema y un personaje muy interesante del cual podemos aprender muchas cosas. Se trata de Jacob. Ahora, a lo mejor dices, no, pues yo conozco la historia de Jacob. Creo que van a aprender o por lo menos ver a Jacob de una manera diferente y nueva, ¿verdad? Al estudiar algunos de los detalles de su vida. Ahora, primero tenemos que decir que Jacob, para los que quizás no se acuerdan o no conocen bien la historia, y si no se acuerda bien, les invito a que lo vuelvan a leer en el libro de Génesis. Este es muy interesante y se puede leer en no mucho tiempo, ¿verdad? Pero Jacob fue nieto de Abraham. Abraham fue el personaje que Dios llamó para establecer una nueva cultura, una nueva nación, en lo que hoy día conocemos como Palestina, la tierra prometida, la nación de Israel, ¿verdad? Entonces Dios hizo pacto con Abraham y ese pacto se puede resumir en de que él sería bendecido y su descendencia sería grande y esa descendencia sería bendición a todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y sabemos que se cumplió con la nación de Israel, pero en un sentido más profundo, en un sentido espiritual, se cumplió en Cristo y en Cristo también nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces conocen también ya que Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa que se llamaba Isaac, ¿verdad? Y Isaac, igual que Abraham, fueron personas bendecidas, prósperas, personas de fe, ¿verdad? Y eso nos lleva ahora a la vida de Jacob. Vamos a comenzar desde el principio porque es importante entender que Jacob tuvo un hermano, un mellizo, ¿verdad? En el libro de Génesis y el capítulo 25 y verso 21 dice así: y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, normalmente por la cultura y la tradición era al revés, ¿verdad? Siguiendo con el verso 24. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno, y salió el primero rojizo y todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob, ¿verdad? Entonces estos dos hermanos que nacieron juntos, pero Esaú nació unos minutos antes, por lo tanto, según la tradición, él tenía más privilegios, ¿verdad? Ahora, Dios le había dicho, ¿verdad? A Rebeca, de que el menor serviría al mayor, o sea que el menor recibiría lo que llamamos la primogenitura, que es que él recibiría la mayor parte de la herencia, tomaría el lugar del padre y recibiría una bendición especial, ¿verdad? Así como Abraham había bendecido y esa promesa se traspasó a Isaac, también esa promesa sería traspasado hacia uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar analizando algunos detalles. Voy a procurar no entrar en tanto detalle, pero sí les animo que lo vuelvan a leer
¿verdad? Porque aquí no hay tiempo de decirlo todo, pero algunos detalles importantes de los cuales podemos aprender de Jacob, ¿verdad? Todo lo que se escribió en las Escrituras y dice que también en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, desde Génesis, fue escrito para nuestro ejemplo y para nuestra edificación, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos personajes que hicieron el bien y fueron hombres de fe de los cuales debemos de imitar, pero también hay personas o cosas de los cuales no debemos de imitar. En el caso de Jacob es curioso porque uh, les voy a estar contando que creo que hizo cosas muy buenas actuando en fe, según la promesa, como hijo de la bendición, heredero de la bendición de Abraham, y hubo tiempos que actuó en duda, no creyendo y no viviendo de acuerdo a esa bendición. Entonces vamos a estar viendo lo bueno y lo malo cuando actuó en fe y cuando actuó según la duda, ¿verdad? Dudando de esa bendición. Ahora, Jacob hace muy bien, ¿verdad?, en anhelar y desear esa primogenitura, o sea, le convenía económicamente, pero también él valoraba esa promesa que se había dado a Abraham de tener una bendición especial de parte de Dios. Entonces, Jacob valoró esa bendición y ese favor de Dios sobre su vida, ¿verdad? Y por lo tanto, siendo astuto, ¿verdad? Compró esa primogenitura de su hermano Esaú. En Génesis 25, el verso 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue, así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, Esaú lo menospreció, Jacob lo valoró, y en este caso Jacob actuó en fe y actuó bien, ¿verdad? Ahora, a pesar de que Dios había dicho de que el mayor serviría al menor, ¿verdad? Y que Jacob sería el que recibiría esa bendición especial, vemos por diferentes circunstancias, parte por culpa de los padres, ¿verdad? Por tener preferencias, y parece que cada quien tenía opiniones diferentes, pero creo que Jacob actúa mal al engañar a su padre. O sea, el desear la bendición no es malo, ¿verdad? Pero la bendición se iba a recibir por fe, ¿verdad? Y él debería de haber confiado de que lo que Dios había dicho se iba a cumplir, ¿verdad? Pero entonces conocen la historia cuando Jacob se presenta ante su padre Isaac, engaña a su padre, su padre siendo ciego y muy, muy anciano, ¿verdad? Entonces Jacob se pone la vestidura de su hermano Esaú, de manera que iba a oler como Esaú, al padre al tocarlo iba a sentir su vestimenta diferente, ¿verdad? Y se ha dicho que esto es un ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que Jacob recibió la bendición aunque no nació primero, pero por voluntad de Dios, por decisión de Dios y por elección de Dios, ¿verdad? A Isaac dio la bendición a Jacob, que normalmente el que naciera primero recibiría. Y de la misma manera nosotros nos vestimos de Cristo y aunque no es un engaño, pero sabemos que Cristo dio su vida para nosotros y la vida que ahora tenemos, ¿verdad? Adentro
es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y cuando nosotros nos vistamos de esa naturaleza de Cristo, el Padre no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí y recibo esa bendición igual que Cristo. Soy coheredero con Cristo, soy también hijo de Dios. Ahora, otro acontecimiento muy interesante e importante es que Jacob entonces tiene que huir, como engañó a su papá, y eso hizo que su hermano se enojara mucho, ¿verdad? Entonces el hermano amenaza matarlo, entonces Jacob tiene que salir huyendo y su mamá le dice, pues ve allá a mi pueblo, de donde yo soy, y allá consigue una mujer. No te cases con una mujer de por aquí, ¿verdad? Sino que ve para allá. Entonces, por consejo de su mamá y por temor a que su hermano lo mate, Jacob se va huyendo, ¿verdad? Y es un camino largo y el primer día llega a un punto que se hace noche, se acuesta para dormir, dice que se pone una piedra de almohada, ¿verdad? Y lo interesante es que durante la noche él tiene un sueño en que él ve que el cielo se abre, o sea, ve cielos abiertos, ¿verdad? Y ve una escalera y ángeles subiendo y bajando, y Dios le habla y le dice, básicamente confirma la misma bendición que Abraham había recibido, que Isaac había recibido y que la bendición que Isaac había pronunciado sobre Jacob. Entonces Dios confirma esa bendición, esa primogenitura, ¿verdad? Ahora, lo interesante es esto, que cuando se habla de la predestinación o la elección de Dios, la soberanía de Dios, muchas veces se menciona el ejemplo de Jacob, incluso el apóstol Pablo lo menciona en Romanos, que Dios escogió a Jacob antes de que él pudiera hacer el bien o el mal, ¿verdad? Pero creo que de este ejemplo nosotros podemos aprender que Jacob, viviendo muchos años, cientos de años antes de que la ley fuera dado a la nación de Israel por medio de Moisés, ¿verdad? Jacob pudo tener comunión con Dios, intimidad con Dios, recibir bendición de parte de Dios sin haber estado en un templo, sin haber construido un altar, sin haber ofrendado, aunque después promete dar diezmo, ¿verdad? Pero Jacob, siendo alguien que es nieto de Abraham, viviendo en esa bendición, tiene esta comunicación con Dios y bendición de Dios sin todos aquellos ritos. Y creo que hoy día nosotros estamos en la misma situación, ¿verdad? Que somos hijos de nuestro padre Abraham, viviendo bajo un pacto que no es el pacto de Moisés, la ley, sino que tenemos esa libertad de tener comunión con Dios. Ahora, Jacob sigue yéndose, ¿verdad? Y es una historia larga también, pero ya que llega al pueblo de donde está su tío Labán, ¿verdad? Él se encuentra con Raquel y Raquel es pastora y pastorea a ovejas. Y está también, hay otros pastores por ahí, y ustedes saben la historia. Se me hace muy interesante analizando el estado mental de Jacob, su personalidad, cómo era.
que en Génesis 29, el verso 11, dice que cuando Jacob vio a Raquel, fue hacia ella, la besó, alzó su voz y lloró. O sea, qué interesante. O sea, hoy día quizás algunos dirían, no, pues fue amor a primera vista, ¿verdad? Pero Jacob parece que era alguien bastante sentimental y llevado por sus emociones, ¿verdad? Ahora, conocen la historia de que, pues, Jacob pide casarse con Raquel, su suegro Labán lo engaña y le da a Lea y termina trabajando no solo 7 años para Raquel, sino que 7 años para Lea. Termina trabajando 14 años para poderse casar con estas dos mujeres, aunque no se quería casar con las dos, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, ¿esto fue la voluntad de Dios? Ahora, quizás sí y no. Claro, Dios es eterno y Dios sabe el futuro y Dios puede tornar todo mal en bien o todo error que cometamos para una bendición o para un propósito. Ahora, pero yo no creo en ninguna parte de la Biblia que se insinúa o se dice que tener dos mujeres o más fuera algo bueno. Y yo creo que para Jacob fue un problema, para estas mujeres fue un problema, ¿verdad? Pero yo me pregunto, en aquel entonces, y esto ha sido a través de la historia del hombre en muchas culturas, hoy día no se hace y nos parece mal o extraño, pero el hombre pagaba lo que se llama un dote a los suegros para poder casarse con la mujer, con la hija, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo Abraham, cuando ya era tiempo de que Isaac se casara y Abraham está muy interesado en su hijo y su descendencia y que Isaac tenga una buena mujer, Abraham no manda a Isaac, no le dice ve y consigue una mujer de tal lado. No, manda a su siervo y con su siervo manda lo que en ese tiempo sería riquezas o dinero. No había dinero como conocemos hoy, pero manda oro y joyería, ¿verdad? Abraham era muy rico y de igual manera Isaac, ¿verdad? Entonces manda con su siervo bienes para pagar el dote y esa decisión fue claramente guiado por Dios porque el siervo ora y dice, Señor, muéstrame quién debe de ser, ¿verdad? La esposa de Isaac. Ahora, Jacob tenía que haber sabido esto. Ahora, ¿por qué no llevó riqueza o joyería o oro con él? Pues supongo que no, porque huyó, o sea, hizo mal y tuvo que irse huyendo y Isaac era muy rico, entonces Jacob, lo normal hubiera sido que Jacob llevara algo, pero como actuó mal y no actuó de acuerdo a la bendición, él termina trabajando duramente por no solo 7 años, sino 14 años. Ahora, Dios le había dicho a él de que él sería alguien que tuviera señorío y estuviera por encima, y Abraham y Isaac tuvieron siervos. Entonces, ¿por qué Jacob, siendo alguien con esta bendición de señorear, está ofreciendo servir como, como en un trabajo laboral, ¿verdad? Entonces, yo no creo que eso era vivir según la bendición, y creo que en este momento Jacob actuó por emoción y no actuó según la bendición. Ahora,
lean la historia, se dan cuenta, se pueden imaginar que un hombre con dos mujeres y luego concubinas termina teniendo 12 hijos con 4 mujeres, pues es un hogar en caos, es un hogar disfuncional, diríamos hoy día, ¿verdad? Que claramente no es una vida de bendición, ¿verdad? Entonces, otra cosa interesante es que esta Raquel, la más bonita, la favorita, ¿verdad? Dios no le da hijos y a Lea sí, ¿verdad? Y al volverlo a leer, noten que cuando Lea da a luz, ella es agradecida con Dios y nombra, los nombres tienen significados y ponen nombres con significados de gratitud y de bendición, reconociendo a Dios, ¿verdad? Pero Raquel era estéril, ¿verdad? Y incluso llega el momento en que Raquel está frustrada, ¿verdad? Avergonzada porque era penoso no poder tener hijos, era una vergüenza, ¿verdad? Raquel se acerca a Jacob y le dice, dame hijos o me muero, dame hijos o me muero. Y la respuesta de Jacob es muy interesante. Jacob reconoce y dice, yo no tengo la culpa de que no tengas hijos. Dios te ha hecho estéril, o sea, Dios te ha hecho estéril. Entonces, aquí como que Jacob se estaba dando cuenta de que Dios favorecía a Lea y a Raquel no, ¿verdad? Ahora, es bien curioso irónico, digamos, que después que Raquel tiene un hijo que es José, ¿verdad? Y se vuelve a quedar encinta y tiene un segundo, están en camino de regreso después de que Jacob sirve a Labán y vive con Labán por como 20 años. Cuando están de regreso, dice las escrituras, en el camino, Raquel da a luz un hijo y tiene dificultades en el parto y Raquel termina muriéndose, ¿sí? Raquel, qué curioso que después de decir, dame hijos o me muero, se muere dando a luz, ¿verdad? Qué triste, qué ironía. Ahora, vamos a seguir con la vida de Jacob, ¿verdad? Creo que hemos visto tiempos de fe y también sus errores, pero después de trabajar 14 años para Labán, Jacob, las escrituras no explican por qué, pero Dios revela a Jacob cómo multiplicarse y cómo tener bendición una vez que él empieza a tener sus propias ovejas, y trabajar para sí mismo y no solo como empleado de Labán, ¿verdad? Entonces, Jacob en este caso actúa en fe y durante esos aproximadamente 6 años que se queda más tiempo con el suegro, Dios lo bendice grandemente porque él está obrando en fe y según esa bendición, ¿verdad? Teniendo su propio, digamos, su propio negocio, no trabajando para un salario, fijo, ¿verdad? Entonces, es muy, muy, muy interesante también de que cuando Jacob está en camino y se da cuenta de que Saúl se va a encontrar con él, que Jacob se encuentra con el ángel, lucha con el ángel y
demanda, exige, pide una bendición, ¿verdad? Y esas bendiciones de Dios son bendiciones muy importantes, muy buenas. Y claro, no es malo desear una bendición, pero yo me pregunto, ¿verdad? Jacob ya había sido bendecido por su padre, sabía que era nieto de Abraham, Dios había confirmado esa bendición en ese sueño. Sin embargo, Jacob está sintiendo mucha necesidad de otra bendición cuando Dios lo había elegido para bendecirlo antes de que naciera. ¿Sí? Él no tenía que hacer nada más para obtener esa bendición porque él ya era bendecido. Entonces, el ángel lo hiere, ¿verdad? Y creo que él queda cojo, y creo que esto representa de que él ya no debería de estar dependiendo de sus propios esfuerzos, en su propia carne, ¿sí? Ahora, vamos a seguir adelante al siguiente punto en la vida de Jacob. Ya ve que Jacob tuvo 12 hijos. Otro error que Jacob cometió, primero, dar preferencia a una esposa que la otra, algo que obviamente iba a ser problemático, pero también Jacob prefería a unos hijos sobre otros hijos. Ahora, Jacob no había entendido bien el plan y propósito de Dios para su vida. Entendía que era bendecido, ¿verdad? Y que era nieto de Abraham, pero suponía que esa bendición se iba a traspasar solo a uno de sus hijos, el hijo mayor de su esposa favorita, ¿verdad? Hasta este punto parece que no había entendido bien que Raquel no era la mujer que Dios tenía para él. O sea, que la mujer piadosa y la que buscaba a Dios y amaba a Dios y adoraba a Dios era Lea, no Raquel. Pero él daba preferencia entonces a José, y José es muy, muy, muy admirable, un personaje que yo admiro mucho en las escrituras. Pero el hecho de que Jacob dio preferencia a José le causó muchos problemas en la familia, ¿verdad? Y ustedes saben que José fue vendido por sus hermanos, y lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Dios estuvo con él, aunque pasó por pruebas difíciles, ¿verdad? Tentaciones difíciles, y lo superó. Pero por fin, después de muchos años, ustedes saben la historia de abundancia en Egipto y luego escasez. Jacob y los hijos de Jacob, ¿verdad? Tienen que ir a Egipto por alimento, ¿verdad? Ahora, esto se me hace interesante porque nos habla del estado mental y emocional de Jacob durante este tiempo. O sea, siendo un hombre sumamente bendecido, al irse o al perderse supuestamente José, él se deprime y como que pierde la fe en cuanto a esa bendición, ¿sí? Ahora, cuando José, que está en Egipto como gobernador, obliga a sus hermanos, si vuelven, tienen que traer a Benjamín, ¿verdad? Porque José estaba preocupado por Benjamín, ha de haber pensado, pues no lo quieren, así como a mí no me quisieron, probablemente a él también le están haciendo la vida difícil, ¿verdad? Entonces en Génesis, el capítulo 42, el verso 36, después de que los hijos le dicen a Jacob, tenemos que llevar a Benjamín, Jacob les dice, me habéis privado de mis hijos, José ya no existe,
y Simeón ya no existe. O sea, eso es como un poco de exageración, ¿no? Y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son para mí contrarias. O sea, él está como en un punto emocional donde ve que todo está a su contra. El verso 38 dice, mi hijo, o sea, Benjamín, no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. O sea que, si se muere Benjamín, mi vida ya no tiene valor, no tiene sentido, Dios no va a cumplir su propósito conmigo, Dios, ¿verdad? O sea, Dios no va a poder cumplir su propósito y todo va a ser inútil, ¿verdad? Entonces es un estado mental depresivo y muy triste en que él se encuentra durante bastantitos años. Ahora, otro verso, otra cosa que nos podemos tener un vistazo en cuanto a la mentalidad y estado de ánimo de Jacob es en Génesis 47 y el verso 8, cuando Jacob se presenta ante el faraón, ¿verdad? Y se introducen. Y dice, y Jacob le dijo al faraón, perdón, dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los días y los años de tu vida? Y Jacob respondió al faraón, los días y los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, o sea, Abraham y Isaac, en los días de su peregrinación, ¿verdad? Entonces, aunque Jacob ya está creyendo otra vez en el propósito de Dios, está viendo la fidelidad de Dios, él al reflexionar hacia atrás en su vida, está diciendo, tuve una vida muy pesada, fueron pocos y malos los años de mi vida, ¿verdad? Qué triste que alguien escogido y tan bendecido, ¿verdad?, se expresa de esta manera. Ahora, al final de su vida, al mero final de su vida, después de estar en Egipto algunos años, ¿verdad?, Jacob vuelve a ser un hombre entendido, con fe, y de alguna manera empezó a entender que el propósito de Dios no era bendecir a uno de sus hijos, sino que a los 12 hijos, a todos sus hijos, incluyendo sus nietos, los hijos de José, ¿verdad? Y él bendice, habla proféticamente hacia ellos, y está creyendo que Dios está con él y que lo que él declara se va a cumplir en la vida de sus hijos. En Hebreos, ¿verdad?, el capítulo 11 y el verso 21, donde se mencionan los ejemplos de fe, los personajes del Antiguo Testamento que fueron ejemplos, dice así, dice, por fe Jacob, ya para morirse, bendijo a cada uno de sus hijos, los de José, y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Ahora, bendijo de manera separada a los hijos de José, pero también bendijo a sus 12 hijos, ¿verdad? Entonces, Jacob
aunque tuvo años difíciles de duda, pero también tuvo tiempos de fe. Y lo importante aquí es que terminó con fe y Dios terminó cumpliendo el propósito que él tenía para Jacob, ¿sí? Ahora, hay otro asunto, ya para terminar casi, quiero mencionar algo que también es muy interesante, del cual creo que podemos aprender algo. No lo mencioné, pero ustedes creo que ya saben que a Jacob le fue cambiado el nombre. Cuando luchó con el ángel le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, que significa engañador, sino que te vas a llamar Israel, que significa príncipe, ¿verdad? Entonces ahí Dios le cambia la identidad y le cambia el nombre. Realmente le está llamando de acuerdo al propósito, el llamado y la elección original que Dios tuvo para Jacob antes de que naciera, ¿verdad? Antes de que naciera, Dios deseaba y había determinado que sería un príncipe, ¿verdad? Que sería el padre de la nación de Israel. Ahora, cientos de años después, podemos leer en el libro de Éxodo, ¿verdad? En la vida de Moisés, cuando Moisés, después de estar 40 años en el desierto viviendo con el suegro, Dios se aparece a Moisés en una zarza ardiendo y Moisés no sabe qué está pasando o por qué esta zarza se está ardiendo y no se consuma. Entonces, de la zarza viene una voz y esta voz dice, yo soy el Dios de tus padres, de tu padre Abraham, tu padre Isaac, y soy el Dios de tu padre Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Ahora, esto se repite en otras ocasiones en las Escrituras, ¿verdad? Que Dios se presenta de esta manera, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora yo me pregunto, si Dios le cambió el nombre, ¿por qué cientos de años después Dios está llamándose a sí mismo el Dios de Jacob? Ahora, no sé bien la respuesta, quizás nunca sabremos bien por qué, pero lo que yo puedo deducir de esto es que Jacob, aunque su nombre fue cambiado, vivió con una doble identidad. O sea, nunca, quizás en sus últimos días, realmente llegó a entender que él era Israel y no era Jacob, ¿verdad? Pero él vivió con esta lucha de identidad entre el viejo Jacob y la nueva creación que Dios quería que él fuera, que era Israel, ¿verdad? Ahora, en las Escrituras, los descendientes de Jacob, la mayoría de las veces son llamados los hijos de Israel, pero en algunas ocasiones son también llamados los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, esto es interesante porque Dios a veces les dice, los llama hijos de Israel y a veces los llama hijos de Jacob, ¿verdad? Incluso a veces es doble, o sea, Dios les dice, hijos de Jacob y hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, esto es algo, que creo yo que no debe de ser, es que vivió en una doble identidad, el cual hizo difícil que él viviera
su vida en esa bendición del cual Dios había determinado para él. Ahora, así como Jacob tuvo tiempos de fe, hizo cosas muy buenas, actuó bien en bendición, también tuvo tiempos de duda y fracaso. Hebreos nos dice algo también muy interesante que lo podemos aplicar en nuestras vidas, porque también nosotros luchamos con esa doble identidad, que soy el hijo de mis padres, ¿verdad? Soy el hijo, me veo en la carne, pero Dios nos ha hecho nuevas criaturas y también debemos de vernos como sus hijos, ¿verdad? Pero Hebreos 2 y el verso 10, donde el escritor habla de que el nuevo pacto y Cristo es mejor que el antiguo, ¿verdad? Hablando de Cristo, dice en el verso 10, porque convenía que aquel a quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, y para llevar muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Verso 11. Porque tanto el que santifica, o sea, Cristo es el que santifica, como los que son santificados, nosotros los creyentes, son todos de un Padre, por lo cual Él, o sea, Dios, el Padre, no se avergüenza, perdón, Él sería Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Entonces, nuestra nueva identidad es hijo de Dios, ¿sí? Hermanos de Cristo, porque estamos en Él. Hemos sido adoptados como hijos de Dios en Cristo, ¿verdad? Pero a veces actuamos según la vieja naturaleza y según el viejo hombre, ¿verdad? El hombre terrenal, la naturaleza adánica, como hijos de Adán, ¿verdad? Pero aquí dice que es Cristo que nos santifica y el que nos santifica no se avergüenza de llamarnos hermanos porque Él nos ve como nuevas criaturas y así debemos de vernos también a nosotros mismos. Ahora vamos a resumir lo que hemos visto hoy. Hemos visto la vida de Jacob. Jacob es un ejemplo de fe, y también tiene fallas y debilidades que debemos evitar. Y luego también podemos ver que así como Dios eligió a Jacob por gracia, o sea, no en base a lo que él había hecho o no haber hecho, Dios lo eligió así de la misma manera nosotros hemos sido elegidos. Y Dios cumple su propósito en nosotros porque esa bendición, ¿verdad? Y esa elección es de Dios. Y al final, aunque batallemos en esta vida, Dios cumplirá su propósito. Y luego vemos también cuando Jacob tuvo ese sueño de cielos abiertos, tuvo esa revelación de poder tener comunión directo con Dios. Esos ángeles representan mensajes, comunicación con Dios. Cristo obviamente es la escalera, Cristo es el camino al Padre y a través de Cristo tenemos esa comunión. Y nosotros no tenemos que hacer algún ritual, algún sacrificio, alguna ofrenda, tratar de ganar el favor de Dios, ¿verdad? Claro, nuestro comportamiento es en gratitud. Lo que nosotros damos a Dios, ofrenda, sacrificio, adoración, es en gratitud a lo que ya nos ha dado, no para poder recibir algo porque ya lo hemos recibido, ¿sí? Y luego podemos ver que a pesar de sus errores y fallas de carácter, Dios tornó esos errores
que él cometió en bendición y se cumplió el propósito de Dios a pesar de los errores que Jacob haya cometido, ¿verdad? Entonces Jacob comenzó con mucha fe de joven, ¿verdad? Tuvo una vida bastante difícil, en ratos obrando en la carne, digamos, en sus propios esfuerzos, en ratos obrando en fe, ¿verdad? Pero al final, él al ver la fidelidad de Dios y al llegar a Egipto y ver lo que Dios había hecho, a pesar de sus fallas, ¿verdad? Él terminó fuerte, teniendo fe y pronunciando bendición y hacia sus hijos y el futuro de sus hijos, ¿verdad? Así es que nosotros también, aunque pasemos por dificultades y las circunstancias son adversas, no debemos de dudar de que hemos sido elegidos, hemos sido bendecidos, Dios es capaz y esa elección, esa bendición depende de Dios y nosotros podemos vivir vidas confiadas sabiendo que podemos disfrutar de una vida abundante, sabiendo que Él está conmigo, ¿verdad? Digan, Dios está conmigo, Dios está a mi favor, yo soy elegido y bendecido, yo soy hijo de Abraham y yo también veré la fidelidad y prosperidad, bendición de Dios. Así es que toman esta palabra y créanla, vívenla, descansen y tengan la certeza que Dios está contigo. Eres muy bendecido. Pasen un buen día. Hasta la próxima.